Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Hoy vamos a tratar un tema que me ha sido muy solicitado y que yo, por cierto, estoy encantado de tratar. Porque sé que va a ser de mucha ayuda a muchas personas. Vamos a hablar hoy, de crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad que quiero recordaros, como ayer hice con la depresión, quiero recordaros que también pueden sufrir los niños y niñas. Se ha escrito mucho sobre el particular, sin embargo, a mí yo prefiero no hacer ninguna, por lo menos en este momento, ninguna recomendación bibliográfica específica. No quiero sesgar el acercamiento a la cuestión de ninguno de vosotros. También se ve muchísimo más de lo que sería deseable hablar de, pastillitas, y digo pastillitas con toda la intención, para la ansiedad, ¿no? Distintas mezclas. No estoy hablando ahora estrictamente de los ansiolíticos, sino estoy hablando de distintas mezclas de extractos de plantas y minerales que, se dice que tienen efectos en la regulación y el control de la ansiedad. Bueno, sin duda alguna, la sabiduría ancestral es eso, sabiduría fruto de la dilatada experiencia de nuestra especie y sobre este planeta. Y sin duda que es cierto que hay extractos de plantas que, mezclados sinérgicamente con algunos minerales, pueden tener algunos efectos, obviamente. Nosotros, sin duda, los seres humanos, como organismo vivo, organismo biológico, llevamos en nuestra existencia nuestra propia química, ¿no? Nuestra propia bioquímica, que no es, lógicamente, ajena a la química entendida como conocimiento científico. Por lo tanto, admito que hay algunos productos al margen de los, aunque serían también en sentido amplio psicofármacos, ¿no? Pero vosotros me entendéis. Existen algunos productos, insisto, más allá de los psicofármacos producidos en laboratorios que pueden generar
estoy escogiendo muy bien las palabras porque no quiero patinar con estos temas que son tan delicados. Y lo que decía es que pueden existir algunos productos, al margen, insisto, de los psicofármacos de los laboratorios farmacéuticos, que puedan tener algún efecto, bueno, beneficioso en cuanto a los niveles de ansiedad, ¿no? Pero, desde luego, yo no los recomendaría como para combatir una ansiedad que sea realmente intensa, que pueda ser considerada siquiera intuitivamente como patológica, tanto por su intensidad como por su duración en el tiempo. Para estos cuadros recomiendo lógicamente la atención de profesionales, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras y, cuando corresponda, pues el tratamiento farmacológico que proceda. Insisto, estos productos de farmacia o parafarmacia, que no, sobre todo los que no requieren receta médica, no pueden ser utilizados para combatir la ansiedad de niveles patológicos, ¿no? O de naturaleza patológica. En cuanto a la... y me he extendido demasiado. Bueno, añadir una cosa, sí, y es que se argumenta a favor de estos productos de parafarmacia, ¿no? De esta mezcla de extractos y minerales, que se argumenta que se trata, que son una solución natural completa. Además, se dice para favorecer la buena gestión de tu organismo contra el estrés. Bueno, para favorecer la buena gestión del organismo contra el estrés, no hay nada como aprender estrategias de afrontamiento frente al estrés. O del estrés. Estrategias que se hayan mostrado eficaces por diferentes vías, por la vía empírica o por la vía de la ciencia y de la investigación. Ahora sí, en cuanto a la evaluación de los síntomas de ansiedad, igual que ayer hablábamos del inventario de depresión de Beck, el 2, su segunda versión, hoy hablaremos del inventario de ansiedad del mismo autor, de Beck, del mismo investigador, conocido por sus siglas en inglés como BAI. PAI. Se trata de una evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas de ansiedad. Lo clasificamos en C. Ya anunciamos ayer con el inventario de depresión que explicaríamos estas cuestiones técnicas más adelante.
Su clasificación es C, insisto, explicaremos estas cuestiones técnicas. Lleva un tiempo de 5 a 10 minutos su cumplimentación. Existe una adaptación española a cargo de Sanz y del departamento I+D de Patient Clinical and Talent Assessment. Existe desde noviembre de 2011 esta adaptación española. Su corrección es manual, es aplicable desde los 17 años y su aplicación es individual. Se utilizó una muestra de población española de más de 1.400 sujetos. Estudios disponibles con diferentes trastornos de ansiedad. Ha sido evaluado por la Comisión de Test del Consejo General de Psicología. Se trata de un cuestionario autoaplicable compuesto por 21 ítems que describen diversos síntomas de ansiedad. Los pacientes responden a cada una de las cuestiones en una escala que va de nada en absoluto a gravemente, casi no podía soportarlo. El BAI discrimina adecuadamente entre grupos de pacientes con y sin trastorno de ansiedad en diferentes poblaciones clínicas. El BAI, como el resto de las escalas de Beck, aporta abundantes datos normativos de población española, a partir de una muestra, como hemos apuntado, de más de 1.400 sujetos. En combinación con el BDI-2, del que hablamos ayer, el inventario de depresión, permite evaluar la elevada comorbilidad entre los síntomas de ansiedad y depresión. Podéis descargaros, están en la web en formato PDF, documentos para conocer más sobre el uso del BAI en la práctica clínica. También algunos artículos relacionados son de libre acceso en la web, como ayer hablamos, os lo recuerdo, el BDI-2, Inventario de Depresión de Beck 2, una evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas depresivos, el BDI-FS, Inventario de Depresión de Beck para pacientes médicos, el MCMI-4, Inventario Clínico Multiaxial de Millen, se trata del instrumento más utilizado para la evaluación de la personalidad y la psicopatología de los adultos.
Recordemos MCMI-4, Inventario Clínico Multiaxial de Millen. El SCL90R, test de los 90 síntomas, así llamado, permite evaluar una amplia gama de síntomas psicopatológicos. Recordamos, SCL90R, test de los 90 síntomas. Y por último, el BSI-18, inventario breve de 18 síntomas, cribado del distrés psicológico y síntomas psiquiátricos. Os recomiendo para todos los documentos referenciados acudir a la página de Pearson Clinical Assessment, España. Bueno, hablemos ya del motivo fundamental de este vídeo. Las crisis de ansiedad, sus síntomas y tratamiento. Una crisis de ansiedad o ataque de pánico es un episodio intenso de ansiedad que suele ir acompañado de miedo. Sientes cómo tu corazón se acelera, no puedes respirar, sientes que te estás volviendo loco o incluso que puedes llegar a morir. Si no se tratan, los ataques de pánico pueden llegar a desarrollar un trastorno de pánico e interferir en la vida de la persona evitando determinadas situaciones de su vida diaria. Con un tratamiento adecuado, las crisis de ansiedad se pueden reducir o eliminar, no tengáis ninguna duda. En este vídeo os voy a explicar cuestiones importantes referidas a las crisis de ansiedad, sus síntomas y tratamiento. Quizá produzcamos otro vídeo sobre las crisis de angustia con la misma estructura, síntomas, introduciremos en este caso también las causas y tratamiento. Por lo tanto, vamos a seguir más o menos, dicho brevemente, este índice. Hablaremos de las causas de las crisis de ansiedad, hablaremos de los síntomas comunes del ataque de ansiedad y hablaremos del tratamiento de las crisis de ansiedad.
igual que haremos, insisto, en su momento con las crisis de angustia. Comencemos por las causas. Repetimos, una crisis de ansiedad, bueno, no repetimos, esto no lo había dicho todavía, pensaba por un momento que sí, disculpadme. Una crisis de ansiedad es un episodio intenso de miedo que se caracteriza por ser inesperado, fatigante e incapacitante. Suele aparecer de repente. En ocasiones no hay un desencadenante claro del ataque. Puede ocurrir en cualquier momento, cuando haces deporte, mientras estás viajando. Una crisis de ansiedad puede ser un episodio aislado, pero frecuentemente muchas personas experimentan episodios en varias ocasiones. Normalmente los ataques de pánico repetidos se desencadenan por un estímulo específico, como entrar en un ascensor. Además, si ese estímulo ya ha causado una crisis de ansiedad en otro momento, la probabilidad es mayor, sin duda, y es fácilmente entendible. Generalmente una crisis de ansiedad se da cuando la persona siente miedo y no encuentra el modo de evitar la situación temida. Las crisis de ansiedad pueden darse como algo independiente o puede que esas crisis de ansiedad ocurran como parte de otro trastorno como la depresión, una fobia social. Tanto si el ataque de ansiedad se da de forma independiente como si se da en el contexto de un trastorno, es tratable. Hablemos ahora de los síntomas comunes del ataque de ansiedad. Una crisis de ansiedad puede presentar gran variedad de síntomas, ya que cada persona es diferente. Pero algunos síntomas generales serían los siguientes. Falta de aliento o hiperventilación. Taquicardia. Dolor o malestar en el pecho. Temblor. Sensación de asfixia o falta de aire. Sudoración. Náuseas o malestar estomacal. Sentirse mareado. Sensaciones de entumecimiento y hormigueo. Flashes fríos o calientes. Temor a perder el control, a morir. La crisis de ansiedad puede aparecer en cualquier momento, mientras conduces, estudias, practicas deporte. Se deben diferenciar los síntomas físicos de un ataque de ansiedad de aquellos síntomas físicos cuyo origen es una patología física. Muchos de los síntomas de una crisis de ansiedad son físicos y en muchos casos los síntomas
son tan intensos que la persona piensa que le está dando un ataque al corazón debido a la similitud de los síntomas. Mucha gente que tiene crisis de ansiedad acude al médico en repetidas ocasiones porque creen que tienen síntomas de origen médico. Algo fundamental es descartar las posibles causas físicas de síntomas como taquicardias, malestar en el pecho o fallos en la respiración. Hablemos ahora del tratamiento de las crisis de ansiedad. Los ataques de pánico se pueden tratar satisfactoriamente. Ataque de pánico y crisis de ansiedad es lo mismo. Principalmente hay dos tipos de tratamiento para los ataques de ansiedad. Psicoterapia. Terapia cognitivo-conductual. Comencemos por ella. Generalmente se considera el tratamiento más efectivo para crisis de ansiedad y otros trastornos relacionados. La terapia cognitivo-conductual se centra en aquellos pensamientos y comportamientos que sustentan o desencadenan los ataques de pánico. Ayuda a la persona a mirar a sus miedos de una forma más realista. Terapia de exposición. En esta terapia la persona se expone a los síntomas físicos característicos de sus crisis de ansiedad en un entorno artificial que se considera adecuado para la práctica. De esta forma puede aprender modos eficaces de afrontar los síntomas. Se le pide que hiperventile, detenga la respiración y otro tipo de ejercicios. De esta forma se provocan síntomas similares de la crisis de ansiedad dentro de un contexto seguro. Las exposiciones permiten a la persona llegar a sentir menos miedo ante estas sensaciones y tener un mayor control sobre ellas. Pasamos a la medicación. Hemos hablado hasta ahora de la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición. Yo me inclino por la primera, aunque bueno, siempre es positivo tomar lo mejor de cada uno de los métodos de intervención, ¿no? Y cada uno de los métodos, sin duda, tiene algo bueno, que es aprovechable en definitiva. Yo, como veis, tengo una actitud bastante ecléctica, ¿no? Me gusta
quedarme con lo que a mi juicio es lo mejor de cada cosa, ¿no? Ahora sí pasamos a la medicación. La medicación se puede usar temporalmente para reducir los síntomas cuando estos son muy graves. Hay que tener en cuenta que no soluciona el problema. Os lo repito, no soluciona el problema. La medicación puede ser de ayuda en casos con sintomatología más incapacitante, aunque se recomienda como tratamiento complementario y no como único tratamiento. Esto no es nada nuevo. Lo habéis oído 1.000.000 de veces en este canal. Es más efectiva cuando se combina con terapia psicológica y con cambios de conducta de la persona. Los psicofármacos para las crisis de ansiedad incluyen antidepresivos. Sí, habéis oído bien, antidepresivos. Sus efectos comienzan a notarse después de tomarlos durante varias semanas, por lo que deben tomarse continuamente y no solo cuando se da la crisis de ansiedad. Benzodiazepinas. Son ansiolíticos que actúan rápidamente, de 30 minutos a 1 hora. Tomarlas durante una crisis de ansiedad produce una remisión rápida de los síntomas. Debemos tener en cuenta que las benzodiazepinas pueden provocar adicción y presentan síntomas de retirada. Por esto, se recomienda hacer un uso controlado. Todo lo dicho en este vídeo es meramente informativo, obviamente. No puedo, obviamente, desde esta plataforma que es YouTube y el canal Mi Amigo Freud, hacer diagnóstico alguno ni recomendar ningún tratamiento, como es fácilmente comprensible. Es que hay personas que me lo piden, siquiera de manera indirecta, pero esto quiero dejarlo claro. Por lo tanto, te invito a acudir a un psicólogo para que tu caso en particular sea tratado oportuna y adecuadamente. Pero si deseáis saber más sobre este tema, os vamos a recomendar una página muy interesante, muy útil además, Psicología Online. Pincháis en la categoría de Psicología Clínica y ahí encontraréis una vasta información.
Bueno, voy a hacer, muy de pasada, referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con el tema que ha sido abordado en este vídeo. Por ejemplo, para que os suene, parestesia por ansiedad. Buscáis en el diccionario parestesia, pero os introduzco el término para estimular su búsqueda, ¿no? O incentivar su búsqueda. Bueno, como sobre cómo controlar un ataque de ansiedad o pánico, que son expresiones sinónimas. Bueno, hemos apuntado algunas cuestiones introductorias. Con posterioridad, en el futuro, se producirán en el canal vídeos en este sentido. Buscad también información, si lo creéis conveniente, sobre el concepto crisis nerviosa. ¿Vale? Es un concepto un poco más con perfil biomédico, pero bueno, si os interesa, os animo a ello. ¿Habéis oído hablar del trastorno de ansiedad por separación en niños? Pues informaos un poco sobre el particular. Hay unos síntomas específicos y un tratamiento adecuado. Algunos os preguntaréis, ¿por qué tengo ansiedad sin motivo? Bueno, sin motivo aparente, un motivo siempre hay. Otra cosa es que no seáis conscientes o no lo conozcáis, ¿no? Os repito que ataque de pánico y crisis de ansiedad son expresiones sinónimas, que pueden conducir, eso sí, si no son tratadas conveniente y oportunamente, a trastornos de ansiedad o trastornos de pánico. Es importante, lo he mencionado al principio del vídeo, el concepto de angustia, así que si os interesa, buscad información sobre las diferencias entre ansiedad y angustia. Y os dejaré, por último, un comentario sugerente. Hormigueo en manos y pies por ansiedad. Podéis buscar sus causas y tratamiento igualmente en la web. Os animo a investigar. Por ejemplo, un comentario de un espectador del canal dice así: tengo 44 años, varios meses experimentando sensación de nudo en la garganta, como si me faltara un poco el aire. Pequeñas náuseas y mareos o aturdimiento. Me hice exámenes recientemente, resultando normal los niveles de colesterol y triglicéridos y glicemia. Pero continúo con los mismos síntomas. Quisiera saber si pudiera ser crisis de ansiedad, dice. Vamos, lo está preguntando. Dice que ha visitado internistas, al otorrino, al oftalmólogo y que continúa con los mismos síntomas, que ha hecho seguimiento de su tensión arterial y normalmente todo está bien, agradeciendo, dice, pronta respuesta y por mi tiempo.
Bueno, a esto es a lo que me refería, ¿no? A esto es a lo que me refería. No puedo, sin haber tratado a esta persona, no puedo dar una respuesta a esto. Que inicialmente, pues claro que puede tratarse de una crisis de ansiedad, pero seguramente la persona que hace la pregunta, el espectador lo sabrá mejor que yo, porque él se conoce mejor que nadie, ¿no? Y seguramente no ha contado todo sobre sí mismo en este breve comentario, ¿no? Sí, ha visitado, desde luego ha hecho muy bien en descartar dolencias físicas, ¿no? Propiamente médicas. Visitando a distintos especialistas, controlarse la tensión, bueno. Otra espectadora, por ejemplo, dice: hola, me falta el aire, sobre todo cuando estoy acostada, no puedo dormir y lo que duermo es muy poco. Sudo por la noche. Dice, pregunta al final que qué puede hacer, ¿no? Bueno, pues te recomiendo, no mencionaré su nombre, que busques ayuda terapéutica. Después, si has descartado enfermedades, dolencias médicas, físicas, yo te recomiendo que no demores más acudir a un especialista en salud mental. Y él te indicará el tratamiento adecuado en tu caso y si necesitas o no medicación. Por ejemplo, otra espectadora dice: estoy con un poco de depresión, nos dice que tiene 63 años, que ya no trabaja, que sus hijos se fueron a hacer sus vidas hace 3 años. No, perdón, es que no ha puesto signos de puntuación. Que sus hijos se fueron a hacer sus vidas. Eso. Por lo tanto, vamos, que sus hijos ya no viven con ella y que hace 3 años que no tiene pareja. Ahora he leído bien. Hace 3 años que no tiene pareja ni hace vida social. Dice que a veces sufre ansiedad, que toma clonazepam, pero que ya no tolera, nos informa la venlafaxina, dice que siente que no tiene una vida, ¿no? Y que quiere mejorar, y que quiera mejorar pues todo esto que siente y que le ocurre, ¿no? Y pregunta qué le aconsejo, ¿no? Pues bueno, ¿qué te puedo aconsejar? La mejor opción sin duda es acudir a un psicólogo o psicóloga, no cabe ninguna duda. Desde luego, un profesional podrá ayudarte a mejorar tus habilidades sociales para aumentar así tu círculo social y mejorar las relaciones con los demás. Te va a ayudar también a fortalecer tu autoestima y a practicar el autocuidado. Todo ello, con toda probabilidad, te ayudará a minimizar los síntomas depresivos y a disfrutar, sin duda, de una vida más plena que la que tienes ahora.
Bueno, otro espectador nos dice que tiene 70 años, está casado, es varón, lógica, por lo tanto, es abuelo de casi 7, nos dice, siempre al levantarme, en la boca del estómago siente mariposas, duran casi todo el día. Dice que toma alprazolam, 50 miligramos, más citalopram, 20 miligramos, una vez al día. Se ha hecho gastroscopias y colonoscopias y son normales. Tiene buena salud en general, nos dice, es muy trabajador, es un abogado retirado, con empresa en crisis. Nada imposible para sobrellevar. Quiere decir que, bueno, que lo va llevando. Dice, opina él, que cerca de él hay personas muy tóxicas y negativas y que no puede alejarse de ellas. Nos habla incluso de su esposa y de su socio. Por eso no identificamos a nadie. Tiene 46 años de casado. Dice que es tarde. Imaginamos a qué se refiere. Califica a su socio como neurótico. Que intentó alejarse y que probó técnicas de respiración. Al estómago, nos dice, con rápida respuesta en minutos. Bueno, nos alegramos por ello. Y pregunta si hay algo más que deba hacer. Dice que es activo y ordenado. Bueno, pues tiene una actitud proactiva y eso es muy interesante, desde luego, y muy positivo. Sobre los juicios que hace sobre otras personas, bueno, son sus juicios. Yo no voy a opinar sobre eso, porque no conozco a las otras personas y no te estoy tratando tampoco. Sobre tu medicación, remito al especialista que te la ha prescrito. Y bueno, te puedo decir que si no reconduces la situación, pues que busques la ayuda de un especialista en salud mental. Tan sencillo como eso. No veo qué otra cosa puedo decirte. Que además será el consejo más frecuente de lo que os dé en el canal. ¿Vale? Porque como sería una temeridad por mi parte tratar a personas o hacer indicaciones a personas a las que no conozco. ¿De acuerdo? Y mucho menos hablar sobre psicofármacos cuando yo legalmente no estoy habilitado para prescribirlos y por lo tanto tengo una formación, puedo tener mi criterio, mi opinión, pero no la voy a verter en este canal de manera imprudente. No lo haría en ningún caso y aquí tampoco. Así que mi recomendación siempre será que acudáis a un profesional de la salud mental. Si habéis descartado previamente, pues dolencias físicas de naturaleza médica. Y a veces incluso se puede acudir a los dos profesionales de la salud a la vez, al médico y al psicólogo. A veces se puede y a veces se debe hacer, me permito añadir. Dice otro espectador que tiene casi 10 años sufriendo ataques de ansiedad, que ha sido visitado por varios médicos y ninguno nos dice
ha dado con el tratamiento adecuado. Por lo cual, continúa, constantemente estoy atravesando, problemas, nos dice trastorno del sueño y mucho estrés. Te digo lo mismo, amigo. ¿Qué te puedo decir? Pues que acudas a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, y a partir de ahí sigue sus recomendaciones y irás avanzando, sin duda, con su ayuda. Pero el primer paso es acudir a un profesional de la salud mental. Tenemos aquí otro comentario. Me gustaría, nuevamente, me pudiera orientar. Llevo años sufriendo de ataques de pánico y, por supuesto, conozco los síntomas muy bien, nos dice. Pero desde hace 2 semanas he venido presentando unos síntomas parecidos, pero a los que se le añaden nuevos síntomas. Siempre que me viene la crisis es con dolor de pecho, brazos, sudoración, falta de aire, hiperventilo, dice él, pero esta vez tengo dolor de cuello y cabeza, mareos, náuseas, taquicardia. Sensación de debilidad en todo el cuerpo. En las noches me despierto muy asustada y no puedo seguir durmiendo. Dice que no sabe qué hacer ni a dónde ir. Bueno, yo podría recomendar, cosa que voy a hacer en general, ¿vale? Para el público en general del canal, una página, psicologiaonline.com, con guión medio entre psicología y online, barra qué hacer ante un ataque de ansiedad. Bueno, esto es para el público en general, ¿vale? Pero para el caso en particular, acudir a un profesional de la salud mental. Y además, no demorarlo más, porque la sintomatología es muy incapacitante y no va a remitir, con toda probabilidad, sin tomar medidas, como las que apunto. Aquí otro espectador nos dice que al parecer fui diagnosticado con ansiedad, pero que tiene dudas con respecto a los síntomas. Y pregunta si la debilidad del cuerpo es uno. Desde luego es uno, pero un síntoma aislado no indica nada. Si te han diagnosticado de ansiedad, pues habrá sido atendiendo a un cuadro global que presentas, ¿no? Pero sí, la debilidad del cuerpo es uno y desde luego siempre os aconsejo acudir al médico para que descarte otros problemas físicos, ¿no? Otras enfermedades físicas que puedan estar detrás de los síntomas. Y por último, nos dice un espectador que padece de ansiedad, que los síntomas ya son muy pocos, pero los mareos no quieren desaparecer.
Dice que ya se ha hecho muchos estudios y todo está normal y pregunta si puedo ayudarle para que los mareos desaparezcan. Pues no, evidentemente no desde esta plataforma. Te recomiendo, si ya has descartado todas las causas médicas, físicas, que hay detrás, especialmente de los mareos que persisten, pues acude nuevamente a un profesional de la salud mental, a un psicólogo o psicóloga. Y verás como más temprano que tarde encuentras una vía de solución. Bueno, pues os recomiendo este artículo en relación a este comentario del espectador, nuevamente en psicologiaonline.com, mareos por ansiedad, cómo evitarlos y tratamiento. A esto sí podemos contestar. Pregunta a un espectador de forma concreta, quiero decir. ¿Qué quiere decir síntomas de retirada? Cuando hablamos de síntomas de retirada nos referimos a ansiedad y malestar generados por la retirada del mismo fármaco. Es muy fácil de entender. Bueno, y ahora ya terminamos el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y por haberle prestado atención. Os recuerdo, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Dar me gusta al vídeo si os ha resultado útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Y como me gusta decir al final de cada uno de los vídeos, mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, ¿por qué no decirlo?, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso y aliento para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo que llegará en breve. Muchas gracias por estar siempre ahí. Chao.